Siguen las reuniones por las restricciones, los números del COVID suben, el dólar blue baja y un diputado habilitó el micrófono mientras rajaba a alguien. Vos dejás laburar hoy conmigo. Vos sos un pelotudo atómico. Marcelo. Otro día en este hermoso país. Mientras nos acercamos al vencimiento del último DNU dictado por Alberto Fernández, los números del coronavirus no son para nada alentadores. Hoy se registró el récord de fallecimientos con 561 muertes. Con este panorama parece que hay un acercamiento entre ciudad y nación y en principio están llegando a acuerdos para terminar de definir las próximas restricciones. ¿Qué dirán de las clases? Uy, metí la pata. ¿Y a quién te comiste, pibe? Con respecto a eso, hoy la Procuración General de la Nación dijo que el DNU que suspende las clases presenciales es inconstitucional. No se te entiende una mierda, ¿sabes? Hoy llegaron al país 1 millón de dosis más de la vacuna Sinopharm. Con este lote se completan las 2 millones que se esperaban esta semana y para recibirlas en Ezeiza estuvo el mismísimo Alberto Fernández. Buena, loco, vamos los pibes. Además, después del susto de ayer, el dólar ilegal cayó a 154 pesos. ¡Dólares! 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 Para cerrar, Argentina se convirtió en un colegio secundario y nos reímos de que en Perú hay una ciudad con nombre gracioso. En su tierra natal, en Chota. Y Dolores Barreiro nos hizo creer a todos que se había casado con una mujer, pero al final parece que no y que era un chiste. Ay, Dolores, la orientación sexual de las personas no es un chiste. Bueno, pero no se enoje. En fin, arranca Fuego Amigo, un programa que no se casa con nadie. Nosotros nos casamos con la buena información y la pluralidad de ideas. Buenas noches a todas, a todos y a todes. Diego, ¿cómo andás? Hola, Cata, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Buenas noches a nuestro equipo, Analía, Eli, Pablo. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy Bueno, bien. miren estas imágenes. A ver. Miren estas imágenes. Vamos a ver si esto que vamos a ver es lo último que vamos a ver en las próximas 2 semanas. Me refiero a la última vez de movilizaciones sociales, de organizaciones, de piqueteros, o no. Esa es la gran pregunta que nos hacemos esta noche. Es una gran pregunta y una gran pregunta que se hacen en el gobierno. Hay posiciones encontradas en el medio de un país que estamos en una ola de contagios muy fuerte, pero también con 42% de pobreza y sin laburo. Pablo, ¿qué está pensando el gobierno? Bueno, a ver, en el marco de las necesidades de los sectores de la población que efectivamente se movilizan y son representados por las organizaciones sociales, cuanto más dura es la situación, más necesidad de movilizarse. Por supuesto, el gobierno, ¿qué quiere? Que no existan esas movilizaciones en el marco del riesgo sanitario. Ya había ocurrido esto durante las restricciones que están vigentes y que terminan mañana. Con poco éxito, decíamos nosotros, el gobierno quiso hacer política, lo logró con algunas organizaciones, no con otras que se movilizaron. El gobierno no va a reprimir, las organizaciones van a intentar movilizarse, no todas, sobre todo las que más antagonismo tienen con el gobierno, y esta es la gran escena que tenemos por delante. Bien, movilizaciones sí, movilizaciones no, el informe y lo debatimos. A pesar de la emergencia sanitaria, una imagen reiterada de las últimas semanas en la ciudad de Buenos Aires fue la concentración y protestas de distintos movimientos sociales. Ante los reclamos, el gobierno nacional acordó ayer destinar 70.000 vacunas para colaboradores de comedores y merenderos populares. ¡Que vuelva Messi! ¡Que vuelva Messi con el Tata Martino y Gargamusa, señor! Pero horas más tarde, el gobierno le advirtió a las organizaciones sociales que no van a permitir movilizaciones que ingresen en bloque a Cava. ¡Cuídate, Wazowski! ¡Cuidadito! Desde el Ministerio de Seguridad y Desarrollo Social pidieron a las organizaciones responsabilidad. No es tiempo de movilización, no es tiempo de amuchamiento, no es tiempo de gente en las calles. El Ministerio de Seguridad aclaró que, si bien el derecho a la protesta y la Constitución están vigentes, las organizaciones sociales no pueden no cumplir los cuidados que el resto acata. Si el derecho a la protesta está garantizado, pero no permitirán el ingreso a la ciudad, ¿no es una contradicción? Y vamos a escuchar a todas las voces acá en Fuego Amigo. Estamos con Silvia Sarabia, referente de Barrios de Pie. Buenas noches, gracias por venir. Contanos un poco qué van a hacer ustedes.
Bueno, la verdad es que para nosotros tener que movilizarnos en un contexto como este no es nada sencillo ni nada buscado, sino que en realidad lo que sucede es que si no nos movilizamos hay muchas cuestiones que no se hacen visibles. Y la realidad es que nosotros hoy la situación que tenemos es muy grave. Ya desde el año pasado, cuando se planteó que no se pagaba más el IFE, nosotros planteamos de que lo que iba a pasar después con los datos que se dieron respecto de la pobreza. Y el gobierno planteó que iba a haber una transición con un programa Potenciar Trabajo, que no terminó abriéndose en la magnitud de que se necesitaba. Hubo 9 millones de personas que cobraron IFE y el Potenciar Trabajo solo alcanza hoy a 800.000 personas, más o menos, ¿no? Digo, en números generales. Ahora, Silvia, cuando ustedes intenten pasar los accesos, están anunciando que los van a cortar. ¿Qué va a pasar? Bueno, mira, la verdad es que nosotros muchas veces nos movilizamos, sobre todo en esta última movilización del último martes. Habremos sido 1.500 personas en total entre todas las organizaciones. Cuando la movilización anterior de la semana del 8, habíamos sido alrededor de 40.000. O sea, no es que planteamos, sigamos movilizándonos masivamente, pero la idea es que cuando suceden este tipo de cosas haya una movilización, haya una visibilización de lo que está sucediendo. O sea, que van a, digamos, si esto sigue así, se sigue profundizando, van a seguir visibilizando todo lo que falta. Mira, hoy mismo nos dijeron que mucha gente que iba a estar de alta en el Potenciar Trabajo, ahora el 5 de mayo no va a cobrar. Entonces, realmente esa es una situación grave, bueno, ¿no? ¿Cómo hacemos para, ante un recorte, en vez de decir, bueno, vamos a ampliar la asistencia, hay un recorte de esa asistencia? Bueno, la verdad es que quedarse en casa es muy difícil de esa manera. Vamos a sumar a esta conversación a Luis Petri, diputado de la Unión Cívica Radical, de Juntos por el Cambio. Y le quiero preguntar, saludarlo primero, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Bueno, queremos preguntarle respecto a esta decisión del gobierno nacional que está acordando con distintos gobernadores, incluso con el jefe de gobierno porteño, si acuerda con los cortes en los accesos y con la posibilidad de que no haya manifestaciones, por lo menos en el curso de las próximas 2 semanas. Bueno, primero hay que conocer cuáles van a ser las medidas y las restricciones que se van a tomar. Está bien y celebramos que el presidente retome la senda del diálogo y no de la imposición, como vimos semanas atrás, cuando dictaba un decreto inconstitucional en donde suspendía las clases del AMBA, tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como de algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, arrogándose facultades que no tiene y por otro lado dándoles a las provincias la opción de que tomaran la decisión que consideraran conveniente. Nosotros cuestionamos fuertemente este decreto porque creíamos y sostenemos que era una injerencia indebida del gobierno nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, violando su autonomía, no respetando el federalismo. Bien, pero Petri, puntualmente con las protestas y los piquetes y las movilizaciones a raíz de la situación social, ¿cuál es su postura? ¿Están de acuerdo con frenar esas protestas? Bueno, a ver, esas protestas no tienen, primero que no tienen que suponer cortes. Nosotros siempre hemos estado en contra de los cortes de ruta y de cualquier tipo de medida que viole la circulación tanto en autopistas como en rutas. Está claro que cuando uno corta una ruta, cuando uno impide el paso, cualquiera sea la movilización, por el motivo que sea, está cometiendo un delito. ¿Vos coincidís, Silvia? Mirá, yo creo que en las últimas movilizaciones que se puede ver claramente, se dejó liberado el Metrobús, se dejaron liberadas las calles laterales, o sea que no hay una intención, digamos, de que no pase todo el mundo. Al revés, yo diría que, es más, en la movilización anterior, incluso algunos periodistas nos planteaban de que estaba toda la ciudad cortada y que en esos lugares no había manifestantes. O sea que evidentemente hay alguna idea de buscar la confrontación con quienes tienen que circular también por parte de quienes dirigen los operativos de seguridad. Petri. Uno tiene todo el derecho de protestar en la República Argentina, es un derecho que está garantizado constitucionalmente. Pero claro que ese derecho no puede afectar otros derechos. Y esto también tenemos que respetarlo a rajatabla. No puede ser que por el derecho a protestar muchos se vean impedidos de trabajar, muchas personas se vean impedidas de, por ejemplo, ir al colegio, muchos chicos se vean impedidos de ir al colegio. Me parece que más allá de la legitimidad del reclamo,
el método o las vías utilizadas tienen que ser las correctas, porque yo entiendo los cortes porque los hacen para visibilizar la protesta, pero también hay que entender que a partir de esos cortes miles de personas se ven afectadas y no tienen absolutamente nada que ver en el corte y no tienen por qué sufrir las consecuencias y poner en peligro incluso sus propios trabajos por no llegar a tiempo. A ver, yo quiero introducir un tema que me parece que no desembarcó en esta discusión, que tiene que ver estas protestas en el marco de la pandemia, que es lo que estamos tratando de discutir, ¿no? Porque estas medidas están relacionadas con la pandemia. ¿Silvia? Bueno, precisamente por eso yo hacía hincapié en que las protestas anteriores habían sido de miles y miles de personas y en la última movilización nosotros hicimos una movilización simbólica, incluso intentando que la mayor parte de la gente se pudiera trasladar caminando hasta el lugar, sin utilizar el transporte público, porque nosotros no nos movilizamos con micros, sino que nos movilizamos con transporte público, entonces intentando no utilizar el transporte público y tratando de que se haga visible de una forma que no implique que aumenten los contagios como está diciendo el gobierno. Ahora, una cosa más, quienes estamos ahí, desde el primer día de la pandemia ponemos el cuerpo, con vacuna, sin vacuna, o sea, porque la necesidad tiene que ver con alimentarse. A ver, hay ahí un problema grave. Muchos se horrorizan cuando están los datos de la pobreza. ¿Sí? Ahora, cuando a esa situación de pobreza no hay una respuesta concreta, o al revés, hay un recorte de las políticas públicas, bueno, ¿qué pretendemos? ¿Que esconder toda esa gente abajo de la cama, esconderla abajo de la alfombra? La realidad es que nos hacemos visibles de este modo. ¿Pablo? Luis, buenas noches. Pablo te saluda. La verdad que me llama un poco la atención porque durante las restricciones de la pandemia hubo dos espacios que se han movilizado mayoritariamente, las organizaciones sociales y Juntos por el Cambio, para protestar por las restricciones del gobierno, que además, bueno, con el efecto de legitimación. Me llama mucho la atención. El último episodio, la presidenta del PRO en la Quinta de Olivo. Pero esas protestas no tenían como finalidad el corte de rutas. Esto es lo que estamos diciendo. Pero estaban en la protesta únicamente calle por todos lados. Déjame que te explique cuál es la diferencia. Cuando la protesta por el propio volumen, por la intensidad, por la cantidad de gente que involucra, indefectiblemente supone el corte de algunas rutas, pero no es la finalidad en sí misma cortar la ruta, sino es la cantidad de gente que se aglomera. En serio, que Luis, en serio. Dificulta o impide la circulación. Es totalmente distinto cuando la protesta se orienta a cortar la ruta para visibilizar. Pero perdón, Luis. No, déjame terminar para que se entienda la idea. Si vos juntás 500.000 personas en la 9 de julio, está claro que vas a alterar las arterias. Sin lugar a dudas van a haber problemas de tráfico. Pero no significa que vos vayas directamente a cortar la circulación para impedir el tráfico. Pero en los hechos ocurre y las convocatorias a las que han llamado tenían ese volumen. Pero Luis... Déjame que te diga, termino con esto. Pero entiendo el argumento. ¿Por qué? Porque después te encontrás con 15 o 20 personas que cortan el puente Pueyrredón acá en Cava, y a partir de allí tienen todo el foco y la atención de los medios de comunicación. Porque esa era la finalidad. Eso es lo que nosotros cuestionamos. Una protesta está legitimada por la cantidad de gente que se moviliza. Con esto termino. Está claro que tiene que garantizarse el derecho a protestar ante las autoridades. Pero Luis, perdón, Nana. Luis, ¿vos estás legitimando una protesta por la cantidad de gente que se moviliza? No, yo digo que todos pueden protestar. ¿Vos estás diciendo que los 500.000 que supuestamente se movilizaron contra la restricción? No me estoy explicando. ¿Sí estás diciendo eso? Yo digo todos pueden protestar. Lo que vos no podés afectar es derechos de terceros directamente. Vos no podés ir a cortar una ruta para que a partir del corte de esa ruta tú protestas sí y me tú gustaría que hable un segundo a todos. Me gustaría que hable Silvia Saravia un poquito porque ella es protagonista de las protestas. Silvia, ¿le querés responder a Luis? Mira, yo creo que acá en la confrontación de derechos estamos hablando de un derecho fundamental en un país como el nuestro, productor de alimentos, a que las familias puedan acceder a un plato de comida digno. Yo hoy planteaba que el gobierno está preocupado por las protestas. La mayor preocupación del gobierno tiene que ser que a las familias les llegue el alimento suficiente. Tenemos una realidad en nuestro país
que no es de ahora, es un problema de hace muchos años, pero que con la pandemia se terminó de profundizar. Y ese problema que tenemos es que tenemos un porcentaje muy alto de la población, fundamentalmente los niños y las niñas que están por debajo de la línea de la pobreza y muchos por debajo de la línea de indigencia. Eso significa que no pueden comer lo que deberían comer. Esa es la situación que tenemos en nuestro país. La verdad es que el otro día la movilización fue de 1.500 personas y el gobierno está más preocupado porque hay una movilización de 1.500 personas que por lo que está sucediendo, que es una situación gravísima, en la cual en lugar de estar pensando en cómo hace para que lleguen más alimentos a esas familias, está pensando en cómo hace para impedir que 1.500 personas ingresen a la ciudad, estamos en problemas. La principal preocupación tiene que ser otra. Silvia, vamos a escuchar, Luis, un segundito nada más, porque ya que introdujo al gobierno Silvia, vos sos referente de la oposición, vamos a escuchar una voz del gobierno que es un breve, ya te doy lugar. Vamos a escuchar a Gabriel Fuchs, hombre del Ministerio de Seguridad, a propósito de esto que estamos discutiendo en este momento. El derecho a la protesta es un derecho consagrado en la Constitución Nacional. Este es un gobierno que además es absolutamente respetuoso del derecho a la protesta en todos los sentidos, ¿no? Desde los aullidos libertarios de Patricia Bullrich en Olivos, hasta, por supuesto, la protesta social, comprensible y que tiene otro nivel de objetivo, y también la protesta gremial, que es social, pero que tiene una característica distinta. Lo que pasa es que estamos entrando en una complejidad. Esa complejidad es que esta es una etapa dura de la pandemia, donde indudablemente es necesario que las restricciones en algún punto nos alcancen a todos. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? El derecho a la protesta se puede realizar dentro de las condiciones que todos vamos a tener que cumplir, no solo un sector. Esto quiere decir manteniendo la distancia social. Hoy vimos, por ejemplo, una marcha de los enfermeros de la Ciudad de Buenos Aires, absolutamente clara, donde las cámaras estaban, donde quedaba clara la reivindicación, manteniendo la distancia social, manteniendo todas las condiciones. Eso significa que una movilización va a poder entrar a la Ciudad de Buenos Aires, van a poder entrar los individuos que van a una movilización y juntarse. Y por supuesto siempre respetando eso. Ahora, el ingreso a la ciudad no va a poder ser de una movilización, puesto que así como paramos, o las fuerzas federales van a parar a un auto particular, cada uno de los que ingresen va a tener que mostrar sus capacidades. Digo, para saldar un debate difuso. No hay ninguna limitación al derecho a la protesta, lo que hay es una limitación general a la circulación del virus, y por eso el presidente ha tomado estas tareas. Bueno, ahí estaba, ¿no? La voz del gobierno a través de Gabriel Fuchs, hombre del Ministerio de Seguridad. Luis, ¿querías decir algo? No, escuchaba a Silvia recién y me parece absolutamente válido y legítimo que reclamen, particularmente en la situación actual que vive la República Argentina, donde hay un 42% de pobres, pero además cuando uno ingresa en el conurbano bonaerense, esa cifra se amplifica al 51%, donde 6 de cada 10 chicos son pobres, donde se han perdido miles de puestos de trabajo. Tenemos uno de los empleos más altos de los últimos 20, 25 años y un empleo en negro o precarizado también altísimo, donde han cerrado más de 90.000 locales, 40.000 pymes. Digo, está claro que hay una situación crítica por la cual está atravesando la República Argentina y tiene que ver en parte por la pandemia, pero también en parte por las decisiones que tomó el gobierno. Y es legítimo que las personas y las organizaciones se manifiesten. Y nosotros nos hemos manifestado, y cualquier persona de cualquier agrupación política o sectorial o barrial se puede manifestar. Lo que yo cuestiono, como lo cuestionaba también cuando nos tocó ser gobierno, es cuando esas protestas, en definitiva, terminan restringiendo, cercenando o limitando derechos de terceros. No que se movilicen, están en todo su derecho a hacerlo. Pero, diputado, y la verdad que puede servir para que el propio gobierno recoge el guante y tome medidas que intenten paliar la situación que se está viviendo. Diputado, con ese criterio entonces los cortes de ruta del sector del campo con tractores y camionetas 4x4 tampoco tienen que tener lugar. Vuelvo a decir, ni los del campo ni los de los barrios. No se puede cortar rutas como método de protesta. Esto no importa. Pero si Juntos es por el Cambio acompañó las protestas del campo. Bueno, pero a ver, yo no lo acompañé. Yo no acompaño los cortes de ruta. Esta es mi posición y fue la posición que sostuve cuando fuimos gobierno, y es la posición que sostengo desde la oposición, más allá que entiendo la legitimidad del reclamo, y además, aunque no la entendiera, cualquier argentino
tiene el derecho a protestar ante las autoridades y ese derecho tiene que estar consagrado constitucionalmente y con más razón en épocas excepcionales de pandemia. Digo, no pueden amordazar ni pueden ponerle un tapaboca a los legítimos reclamos de los argentinos que quieren manifestarse y quieren peticionar ante las autoridades y ante el gobierno, ¿no? Pablo, me llama la atención que la discusión derivó entre el derecho a la protesta y lo que implica efectivamente el eventual corte de una arteria. En realidad la tensión de las movilizaciones con la lógica necesidad de estos sectores de la sociedad tiene que ver con la pandemia. Estamos en pandemia. Este es el contrapunto. Sí, a mí me parece, Pablo, que se está corriendo un poquito el eje, ¿no? Por eso introducía el tema de la pandemia. Me parece que las restricciones están vinculadas o se hacen en función de la pandemia, más allá de lo que uno piense sobre las movilizaciones. De hecho, creo que Fuchs no cuestionaba las movilizaciones, sino que decía, bueno, se va a poner un límite al ingreso, pueden ingresar de manera individual, pero después se pueden reunir y hacer una protesta en el Obelisco si quieren. Ahora, Silvia, ¿estás de acuerdo vos con esto que dice Fuchs, el funcionario, de no entrar en bloque, de entrar cada uno individualmente y después juntarse? Bueno, es un poco lo que sucede. O sea, en realidad lo que sucedió en la última movilización, que veo que está siendo cuestionada, pasó eso. La gente entra individualmente, no entra en bloque en una columna por los puentes cruzando la General Paz. En realidad se entra individualmente y se junta la gente en determinado lugar. ¿En qué día? Ahora, lo que sí yo quiero remarcar es que nosotros en las movilizaciones no somos anti-cuarentena, ni anti-cuidados, ni anti-vacunas. Bueno, eso te iba a preguntar, Nosotros planteamos fundamentalmente que al revés. Hemos trabajado en conjunto con los distintos sectores de salud, el tema del testeo. Estamos reclamando la importancia de poder estar vacunadas todas las compañeras y compañeros que están a cargo de comedores y merenderos. En la movilización tomamos distancia, vamos charlando con los que participan que tengan puesto el cubreboca. Bueno, valoramos esa situación y la verdad es que ojalá no tengamos que movilizarnos. Ahora, ante la novedad, por ejemplo, que recibimos hoy, de que quienes iban a poder acceder al potencial trabajo el 5 de mayo no van a poder acceder, bueno, efectivamente eso genera un nivel de conflicto. Ahora, tengo una pregunta, y acá Pablo Caruso también tiene información, pero muchos de los reclamos en los comedores populares es por qué los trabajadores y trabajadoras de los apoyos escolares, los que están ahí de verdad haciendo las redes de contención donde el Estado no llega, no han sido vacunados. Escuchá esta información que tiene Pablo, a ver qué pensás. Concretamente hay un compromiso hace varias semanas del gobierno para efectivamente vacunar, sobre todo a quienes están con grandes responsabilidades en la contención alimentaria, en los comedores. Son 10.000 comedores. Multiplicado por la cantidad de personas que en general asisten, 6, 7 personas, ahí da el número de 70.000 vacunas que el gobierno ya se comprometió y que las organizaciones legítimamente, a mi entender, reclaman. Petri, ¿qué piensa usted de esto? Yo creo que primero, antes de vacunar a esas 70.000 personas, hay que cumplir con el plan de vacunación que el gobierno dio a conocer el día 27 de diciembre del 2020. Porque tengamos en cuenta algunas cifras. Todavía las personas mayores de 60 años, solamente el 31% recibieron la vacunación. El 31%, el personal estratégico el 19%. Y las personas con factores de riesgo que van entre los 18 y los 59 años, el 4,68%. Por eso, digo, me parece que el gobierno se tiene que ceñir, porque pensemos que se ha vacunado con 2 dosis en la República Argentina solamente el 2% de la población, cuando el gobierno anunció que al mes de febrero 20 millones de personas iban a estar vacunadas. Si vos contabilizás los 763.000 médicos y personal de la salud, más los 500.000 personas que responden a las fuerzas de seguridad, más los 5 millones de personas que tienen riesgo, que van entre los 18 y los 59 años, más los 7.200.000 personas mayores de 60 años. Está claro que tenés muchísimas personas todavía por vacunar
que tienen riesgo de vida si no reciben la vacuna. No, por supuesto. En la primera línea de fuego. El tema es que lleguen las vacunas. El tema es que lleguen las vacunas. No, que el tema es que lleguen más vacunas, porque efectivamente pero hay por supuesto, pero primero tenés que ascendirte al plan que vos habías establecido. Digo, tenés que cumplir con ese cronograma, porque ese cronograma, ¿Estás de ese acuerdo, plan Silvia? de priorización no fue casual. Fue para evitar la letalidad del virus. Luis, déjame preguntarle a Silvia si está de acuerdo. Mira, para nosotros una de las principales preocupaciones es que haya transparencia en la vacunación, porque creo que eso es lo que generó un montón de desconfianzas respecto de cómo se continúa ese plan de vacunación. Nosotros lo que planteamos, apenas estuvo el protocolo en el mes de diciembre, planteamos por qué no estábamos mencionados ahí, porque de alguna manera fuimos estratégicos cuando fue toda la contención de la pandemia. Más estratégicos que muchos. Más estratégicos que muchos. Sí, quisiera no meterme quizá en alguna de esas cuestiones, pero la verdad es que creemos de que eso, estuvimos en primera línea, vuelvo a decir, con todos los miedos a una enfermedad desconocida. Bien. La verdad que ni siquiera estar mencionados en ese protocolo nos pareció una barbaridad, nos pareció malo. Ahora, por supuesto que tiene que haber un cronograma y un plan donde se vaya planteando cuáles son las prioridades. Y nosotros también creemos que primero tienen que estar las personas con riesgo de vida. Ahora, creemos también que los trabajadores y trabajadoras de comedores y merenderos tenemos que tener algún nivel de prioridad en ese plan de vacunación. Ni siquiera estamos mencionados. Bien. Y el compromiso del gobierno ha sido a través de los medios. Hasta ahora, formalmente, todo lo que hemos consultado con altas fuentes del ministerio nos han dicho que todavía eso no es concreto. Silvia, Luis. Yo disiento con Silvia allí, porque cuando uno repase y revise el cronograma, lo primero que menciona es al personal de salud. Bien. Posteriormente a los mayores de 60 años, después a los adultos que van entre 60 y 69 años, después a las fuerzas de seguridad, después a las personas de riesgo que van entre los 18 y los 59 años, al personal docente y no docente posteriormente, y después dice otras poblaciones estratégicas. Cuando uno revisa qué se entiende por otras poblaciones estratégicas y da cuenta de ello, dice que son las que cumplen un rol en la comunidad y en las economías locales y personas que viven en los barrios populares. Sí. Quiere decir que están incluidas, pero sin lugar a dudas, primero, están priorizadas muchísimas otras personas que necesariamente tienen que tener la vacuna y que hoy no la tienen. Quedó claro. Y a las cuales Luis, quedó su vida claro, peligra si no llega la vacuna. Quedó claro la posición, Luis. Gracias por participar en este Fuego Amigo con nosotros. Gracias, Silvia, también en este debate. Seguramente nos reencontraremos con este debate porque sigue y da para largo. Y la idea es escuchar a todos, porque la idea es escucharnos, escuchando crecemos. Y a quien vamos a escuchar en el próximo bloque es a Ofelia Fernández. Le vamos a preguntar de todo, también de este tema que estamos debatiendo respecto a las movilizaciones y las vacunas. Por ya supuesto, venimos, ya venimos después del corte. Muchas veces se nos dice a los jóvenes que no nos importa nada, que estamos en cualquiera, que todo el día con la pantallita, que no nos involucramos, etc. Usted está mal. Todo este maldito sistema está mal. Sin embargo, cuando lo hacemos, nos tratan así. Ataque masivo en redes sociales, que dona tu sueldo, Calamaro avaló el insulto, no tiene tiempo de aprender a escribir y miles de barrabasadas violentas e irrepetibles. ¡Enfermos! ¡Hagan terapia! Tranqui, Raúles, que no le vamos a sacar el lugar a nadie, solo venimos a aportar, porque queremos más diversidad en nuestra política nacional, pero sobre todo porque participar activamente de nuestras sociedades es un derecho. Al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. En el Congreso de la Nación, por ejemplo, la edad promedio es de 51 años y los jóvenes menores de 35 años somos solo el 7,39% de la Cámara. Welcome to Jurassic Park. La falta de representatividad es un problema que después se ve reflejado en las leyes y políticas públicas, así que excluirnos de los espacios de toma de decisiones es, básicamente, excluirnos de la sociedad. Algo que se vio clarito en toda esta novela de las clases. Para hablar de esto y mucho más, como por ejemplo, ¿por qué dona un porcentaje de su sueldo? Hoy, en Fuego Amigo, Ofelia Fernández.
Se presentó también Marquitos, Ofelia, que ya no sé qué decir. Bienvenida a Fuego Amigo. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo va, Ofelia? Bueno, en algún momento vos habías planteado que estabas en contra de las manifestaciones. Entiendo que eran las manifestaciones anticuarentena, ¿no? Pero estamos en esta polémica respecto a si en este contexto se pueden movilizar, si puede haber movilizaciones. ¿Cuál es tu posición? La intervención con la que más de la que más se aferraron para generar para vender mi posición antimovilización, si se quiere, no tenía que ver estrictamente con el hecho de movilizarse en sí mismo, sino con la negación del virus como problemática, literalmente, explícitamente, en un momento de mucha hostilidad en la Ciudad de Buenos Aires en relación a eso. A mí especialmente recuerdo que me generó un alto nivel de irritación que haya gente diciendo el virus es mentira, me cago en todo, quemo estos barbijos, a 20 minutos de la 31, que en ese momento estaba atravesando un pico de contagios, estaban muriendo trabajadoras comunitarias y la gente ni siquiera, estaban llevando a contactos estrechos y confirmados en las mismas camionetas hospitales. Había un caos semejante en el que ese negacionismo de una realidad tan tangible y tan trágica me puso de mal humor. Y me saqué. Y ahora escuchabas recién a Petri, a Silvia Sarabia, posturas diferentes, en lugares muy diferentes. ¿Qué te pasa a vos? Además con lo que es la pandemia, pero también el 42% de pobreza. Sí, tal cual. No, algo decía Pablo, a mí en ese momento me parecía súper importante, que es en qué momento nos resulta que la discusión más lógica sería la de la movilización como concepto. Si los cortes sí, la circulación, etcétera, y no en todo caso pensarlo en términos de la pandemia y eventualmente tomar conciencia de los costos que implica desarrollar esas actividades. Yo la verdad no estoy en esa posición. A hoy, cuando hay tanta flexibilidad en la implementación de las restricciones, pensar en atacar automáticamente a quienes están desarrollando una movilización en función de una cierta carencia en términos de políticas sociales no me parece tan lógico. ¿Y cómo crees que el gobierno está encarando este tema? El tema de la pandemia en general, ¿no? Y depende, obviamente. Creo que hay un poco y un poco. Yo estoy muy contenta con un par de noticias de las últimas semanas. Hoy llegamos a las 10 millones de vacunas, vamos a producir nacionalmente. Hay un par de elementos que hablan de un reconocimiento a la política sanitaria de la Argentina en todo el tiempo que llevamos, sobre todo a la convicción en relación a lo sanitario, que eso creo que hoy vale bastante, sobre todo teniendo en cuenta cuáles son los debates políticos de la Argentina hoy, en los cuales prima el cálculo electoral y la especulación electoral en muchos de los sectores, principalmente en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo valoro y creo que hay resultados en esos términos, la convicción en relación que es de principio a hoy, en relación a la necesidad del cuidado del pueblo y las mayorías en relación al virus. Sí creo que en una primera etapa la compensación de ese nivel de crisis sanitaria era un poco más clara. ¿Cuáles eran las políticas de distribución del ingreso, de contención socioeconómica? El IFE, ATP, etcétera. Y ahora no está tan claro. Bien. Y eso ¿Es un punto que te molesta? Es un punto en el que se critica. Ahora, vos, ¿cómo estás con ser parte del gobierno? ¿Estás contenta? ¿Estás conforme? ¿Cómo ves en general el rumbo del gobierno? Sí. No lo tengo, claro. Creo que... Es fuerte eso, ¿no? Sos parte del gobierno y no tenés claro si estás cómoda en el gobierno. Sí, pero creo que nadie está cómodo con nada. O sea, en el mundo en general. Hay un nivel de hostilidad, de dificultad en términos programáticos, de saber para dónde se apunta, de saber cuáles son las condiciones para hacerlo, que la Argentina además tiene un piso. No es que en diciembre de 2019, sin contar con la pandemia, decíamos, esto es fácil, esto es pan comido, en 3 minutos resolvemos los altísimos niveles de desigualdad, la deuda, etcétera. Además se le sumó una crisis muy difícil de sortear y en eso yo me permito seguir apostando por la experiencia colectiva y el espacio político que elegí. ¿Podemos bajar a palabras qué es lo que te incomoda del gobierno? Sí, igual. Eso creo que... ¿O te genera un problema? No. El tema, yo soy, no me genera un problema. En general soy bastante abierta y transparente en cuáles son mis matices y mis puntos de conflicto, pero creo que no hay que ponerlo en un lugar de gran revelación. Yo creo que lo dije todo el tiempo, lo he dicho enfrente de Alberto Fernández, o sea... No tengo, en el momento que decidí formar parte de este espacio, no creí que yo respondo a agendas
que le son naturales a la clase política como la conozco. No creí que se iban a absorber automáticamente. No creí que se iban a resolver mañana. Y yo trabajo desde la incomodidad, digo, si no, Pero no me muevo. Pará, no me dijiste qué es exactamente. O sea, ¿Qué es lo que me incomoda? Sí, quiero que lo bajes y te a lo, tierra. te lo dije hace un minuto, que no haya una política clara de distribución del ingreso en Argentina es algo que Sí. me preocupa y que me molesta. Y lo estamos planteando, lo estamos discutiendo abiertamente dentro del propio espectro. ¿Y del qué Frente de Todos. pasa con eso? Porque es verdad que el año pasado estaba todo más organizado. ¿Las prioridades no son las mismas? No lo tengo claro. Me gustaría tener la respuesta, la verdad. No tengo... No formo parte de los espacios en los que se toman ese tipo de definiciones. Lo que yo dije el primer día que llegan las nuevas restricciones es espero que se tenga en cuenta que hay que generar un alto grado de compensación social y económico. Una malla en de muchos contención. aspectos, sí. Y ahora, en una entrevista en el diario El País, dijiste que estabas frustrada. Sí, es igual en general. Creo que todo el mundo está frustrado. Es un momento en el que en cualquier proyección es súper endeble, entonces no tenía que ver con el gobierno en sí mismo. Sí, obviamente yo tengo un temperamento y una ansiedad que soy bastante clara con eso y no la planteo en abstracto. Programáticamente mencioné un montón de cosas que no entiendo bien porque todavía o no aparecen en agenda o no se terminan de instrumentar. Impuesto a las grandes fortunas para mí es como directamente no entiendo. ¿Por qué no Que pasa? alguien me explique, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no? Por ejemplo, ¿a vos te gustaría que, no sé, entiendo lo que está pasando, vaya más a fondo lo del impuesto a las grandes fortunas? Que se implemente para empezar, concretamente, y que podamos empezar a ver los resultados, digo, de esa política. Cómo se reinvierte, si se quiere. Sí, el tema es también hay que empresarios judicializando pero no quieren garpar. No, obvio, pero vayamos a fondo, yo no tengo ningún problema. Bueno, Si nos tenemos que pelear, nos peleamos. Sí hay temas que te convencen porque has militado que tiene que ver con la legalización del aborto, por ejemplo. No, claro, obvio, eso creo que una de las tantas características de los gobiernos populares es la noción de ampliación de derechos y en eso se fue súper rápido y para mí eso es completamente valioso. También se implementó un cupo laboral travesti trans del 1% en el sector público del Estado Nacional. Digo, para mí esas cosas un montón. Son importantes. Está bueno. Sí, yo le quiero preguntar a Ofelia, Juan Grabois apuesta al fortalecimiento de la figura de Máximo Kirchner como quien podría a futuro generar ese cambio estructural en la economía. ¿Vos también pensás eso? No tengo tantas certezas, pero yo a Máximo lo banco. Me parece que hay en Máximo, en sus intervenciones y en sus propuestas, bastantes pistas en relación creo que al nivel de temperamento y de confrontación que muchas veces necesitan las transformaciones que decimos de la boca para afuera. ¿Eli? Sí, Así que sí. ¿Qué posición tenés respecto del debate de la presencialidad en la ciudad de Buenos Aires? Ajá. Bueno, creo que el debate de la presencialidad en la ciudad de Buenos Aires está mediado por un altísimo nivel de hipocresía de parte del gobierno de la ciudad. No lo digo solamente viendo los desfiles televisivos que viene haciendo Acuña o que viene haciendo Larreta. Yo a Acuña la conozco desde que soy presidenta de mi centro de estudiantes. Hay gente que ahora está hablando de esencialidad educativa cuando la gente cursa en escuelas que se caen a pedazos, en las que tal vez les dan de comer comida podrida, con profesorados que intentaron ¿vos cerrar. decís que es una careteada que les importa la educación? Sí, pero ni hablar, no me cabe ninguna duda. Miren el presupuesto, no me escuchen a mí. O sea, tenemos el presupuesto educativo más bajo de la historia, el más bajo de la Argentina, y el que cayó 10 puntos en 10 años. Van de a poco ocupándose de mostrar esa falta de esencialidad en relación a la educación en la Ciudad de Buenos Aires. Es la performance que hoy les rinde electoralmente. Han decidido usar las escuelas como franco de batalla de una línea ultra que necesitan hoy de cara a octubre. Entonces, para mí eso es completamente reprochable. Ojalá que al menos, ya que están haciendo esta performance, puedan desplegar un paquete de medidas educativas de la mano de lo que vienen planteando las comunidades hace tiempo. Dudo muchísimo que pase. Entonces, ni siquiera sé cómo discutir con algo que está planteado de una manera tan falsa. ¿Pablo? ¿Se le dio demasiada cuerda a Larreta en la Ciudad de Buenos Aires de la oposición? ¿En qué sentido? En el nombre de generar un diálogo, buscar consensos, construir. También en distintos acuerdos se gestaron en varios años en la legislatura porteña. Creo que tuvo un sentido en su momento, ¿no? Y hoy podría tenerlo si él tuviese otra actitud. Creo que podríamos intentar que la pandemia en sus momentos más hostiles sea un punto diferente. Ahora que estamos atravesando un momento
crítico a un nivel que ni siquiera experimentamos antes, creo que podría ser una oportunidad en la cual, incluso yo que estoy en la legislatura porteña, y el nivel de resentimiento que tengo para con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su performance dialoguista es alto, y aún así creo que lo mejor sería estar a la altura de las circunstancias y decir, bueno, este es el límite, ¿no? Llegamos a una serie, tengamos un acuerdo en relación a cuáles son las mínimas medidas sanitarias a llevar adelante en un momento crítico, y hagámoslo. Leandro Santoro, un compañero mío de bancada, presentó un proyecto para establecer criterios comunes que dependan del nivel de casos, y listo. ¿Y hay diálogo con el gobierno de la ciudad? En mi experiencia no hay diálogo en absoluto. ¿Pero por qué? ¿Ellos no quieren dialogar? Yo la verdad el año pasado, mientras Larreta tal vez estaba sentado con Alberto en una mesa... Digo porque el reclamo de la oposición todo el tiempo es que el gobierno de Alberto Fernández no se abre el diálogo. No, eso digo... ¿Qué yo en la pasa en la legislatura ciudad? porteña no puedo tratar un proyecto de ley. O sea, el PRO no te deja tratar un proyecto de ley. ¿Cómo es eso? Claro. Explica cómo es ¿Qué que quiere no te decir dejan? que no te dejan Y tratar los un tipos proyecto de tienen ley? mayoría en la Cámara. Sí. Y cuando vos presentás una tabla para que un proyecto de ley se vote, se apruebe o se rechace, dicen no. Literalmente, si alguien Bueno, busca el en YouTube... diputado en el Congreso dicen lo mismo, la oposición dice lo mismo del Frente de Todos, ¿no? Que no le dejan tratar sus proyectos, que la agenda es de Cristina o... No, en el Congreso Nacional es al revés. Es la minoría la que, si no quiere que se hagan las cosas como ella quiere, no permite el Los proyectos que se funcionamiento del tratan Congreso. son los del oficialismo, Pablo. Está bien, pero proyectos porque que se el número tratan es son los así. del No, pero oficialismo. ahora sí, por la Hace un año. situación en la que se está. Pero el debate en el Congreso es, si no se hace lo que quiere la minoría, que perdió las elecciones, el Congreso no funciona. eso En la es lo que práctica hay, es pero así. no es lo que pasa. Perdón, No, una no es lo que aclaración. pasa. Puede ser No es que lo que pase pasa. eso, no sé, no me voy a meter en la discusión del Congreso Nacional en su Sí. labor diaria, pero de última, a ellos no les gustarán proyectos proyectos estructurales que plantean alguna transformación en algún punto. Yo hoy, en la sesión de la legislatura, voté el Día Nacional de la Abeja. ¿Vos me estás hablando de en la serio? Abeja. Hoy Nacional. votaron el Día Nacional de Hoy la Abeja. votamos declarar de interés de la legislatura porteña el Día ¿De quién fue Internacional la de la idea Abeja. de esto? Y casi nada más. No, para, Ofelia, me quiero quedar acá. Sí. ¿De quién fue la idea de declarar el Día Nacional de la No sé Abeja quién es en el medio de este proyecto contexto? del de la abeja. ¿Y votaste a favor? ¿Yo? ¿Votaste a favor? Y sí, porque me da igual. Digo, Yo que no puedo creer que ¿Qué nadie culpa tiene la abeja, por otra parte, no? Pero ¿Qué culpa tiene la abeja? También el de la descuidas un poco. bicicleta. O sea, hay un par de días que fueron importantes. Después y te son lo que se está cuestionan- discutiendo en la Te legislatura. cuestionan cuánto ganás. No sé si te molesta que te pregunte cuánto ganás. ¿Yo? Sí. No me molesta. No sé si lo voy a decir, pero igual no gano. Yo no cobro todo mi sueldo. ¿Y por qué te fuiste de Twitter? ¿Por qué me fui de Twitter? Porque me harté un poco. ¿Cómo lidias con los haters, con el odio? Sí. Estábamos hablando un poco antes de arrancar la nota. Este odio tan fuerte, sobre todo en las redes sociales, pero cuando por lo general alguien tiene una postura y encima sos mujer. Sí. ¿Te odian por joven y por mujer? Puede ser, yo no sé, ya a esta altura como que es un tema en el que me cuesta ponerme analítica y tener una línea clara, porque en el medio hay 100 sesiones de terapia y bueno, hay algunas cosas de esas características, pero yo creo que claramente hay un ensañamiento particular que tiene que ver con que la juventud en su gran mayoría empezó a encontrar procesos de organización muy sólidos, con propuestas muy sólidas, con una potencia de transformación muy O sea, el evidente y odio muy viene posible. de opositores grandes, no viene de jóvenes. Puede venir de los dos lados, incluso jóvenes que comparten espacio y vida cotidiana con un montón de pibas feministas, de pibes ambientalistas, etcétera, que encuentran lo reaccionario o lo rebelde en desafiar el nivel de consolidación que viene atravesando la juventud organizada. Entonces yo lo que tengo claro es que no tiene que ver con una búsqueda de idoneidad en la representación institucional, pues si no sabrían el nombre de alguno de la gente con la que yo comparto cámara. No tienen ni idea. O sea, no me pueden nombrar 10 legisladores porteños, me parece ninguna de las No, por personas eso que a mí te quería preguntar, ya que estabas hablando de la legislatura, ¿qué están haciendo? No, muy poco, muy poco. No, de hecho, hoy teníamos la intención de tratar el proyecto que presentó Santoro, nuestro compañero, Sí. en relación a... Ahora, el muy a poco los tiene que criterios ver- de restricciones y Sí, le pero- bajaron la Eso no. sesión. Te digo el Pero tiene temario que de ver hoy, con esto que decís. porque hoy se trata El temario de hoy. conmemoración del Día Mundial de las Abejas, el Ese Día está Mundial bueno. de la Bicicleta y este es genial. Declaración como bien integrante del patrimonio histórico-cultural, el jardín vertical formado por las letras BA. Para, yo no puedo creer esto. ¿Están escuchando? Repetilo. Muy bueno. Muy bueno. Estuvo buenísimo. Repetilo,
Caruso, de eso están hablando nuestros legisladores porteños. Lee, por favor. Conmemoración del Día Mundial de las Abejas, yo lo hubiera votado de todas maneras, porque insisto, ¿qué culpa tiene la abeja? Día Mundial de la bicicleta tampoco. Mejor que nada. Día Mundial de la Bicicleta y declaración como bien integrante del patrimonio histórico-cultural, el jardín vertical formado por las letras BA. ¿Qué es eso? Frente al obelisco. No, yo no lo puedo creer. ¿De verdad están en esta? Ofelia, claro. no, yo te pregunto, ¿no? Porque están escuchando seguramente del otro lado, hay muchos televidentes que escuchan esto es lo que se trata en la legislatura. Hoy. Sí, hoy. Ahí está el logo, perdón. Miren el logo, ese es el logo que estuvo una cosa increíble. O sea, no trataron un proyecto sobre la pandemia. Esa imagen es medio fálica, ¿no? No quisieron tratar un proyecto de la pandemia. Nos levantaron la sesión. Pará. Digo, más allá de todo esto que estamos diciendo, la gente está escuchando esto. Sí. Y se pregunta, yo no sé de quiénes son todas esas iniciativas, ¿no? Sí. Pero dicen, en este marco de contagios, de muerte, de pandemia, ¿están de joda en la legislatura? No sé si reír o llorar. Parece ser, digo, a mí la verdad, obviamente lo traigo acá un poco atónita y hoy me reía mientras sucedía, pero la realidad es que ni siquiera responde al nivel de voluntades que hay en la propia legislatura. Pero parece desacoplado de la realidad. Teníamos un proyecto vinculado estrictamente a los debates que se venían llevando adelante en la Ciudad de Buenos Aires, pandemia, que intentamos discutir, y no es que rechazaron el proyecto. Cuando presentábamos la moción para tratar ese proyecto, dijeron... No, se levanta la sesión. Listo, levantada. Pero ahora, ¿esto es hoy o el desacople de la realidad es algo cotidiano? General. O sea que la ellos no tienen que vender un terreno, cambiar una ley de rezonificación porque tienen un negocio inmobiliario pendiente, o hacer una exención impositiva a las grandes gastronómicas, por decir un par de ejemplos, la sesión no vota nada. Y cuando ves a Larreta un poco más cerca de Alberto, que no sería en este último tiempo, ¿no? Pero cuando anunciaba las medidas juntos o en esta especie de acercamiento que hubo en estos últimos días. No, le dijo amigo. Bueno, le dijo amigo, pero digo ahora. Amigo, ¿no? Digo ahora. ¿A vos qué te pasa? ¿Le crees a ese acercamiento? ¿Qué pensás de eso? Entiendo a qué responde. Digo, entiendo desde qué lugar les resulta necesario sostener ese diálogo e intentar encontrar algunos puentes. A mí no me pasa, pero entiendo que Alberto tenga que hacerlo. Ofelia. Honestamente, sí. Gracias por acompañarnos. No hay de qué. Buenas noches y vuelvas pronto. Bueno, nosotros nos vamos un corte y ya venimos. Bien, ahí nos despedimos con el fuego, amigo del día, en este caso Juan Grabois, ahí está en pantalla, lo vamos a leer. Esta idea de reprimir manifestaciones, ¿incluye a caceroleros de Recoleta y sojeros con 4x4 o es solo para desalojados, hambreados y laburantes? Seguimos apoyando las medidas sanitarias del gobierno, seguimos reclamando las medidas sociales necesarias para sostenerlas. Bueno, algo de esto decía Analía, ¿no? Cuando le preguntaba sobre las protestas. Y algo de esto decía también Ofelia con un tono más abajo, ¿no? Bueno, no sé si es fuego amigo, pero son miradas diferentes adentro de una coalición. ¿Te puedo una pregunta importante? Por favor. ¿Te vestiste de abeja? Y sí, porque sabés que si es el Día Nacional Mundial, ¿qué votó la legislatura Día Mundial de la Abeja? Sí. A ustedes que están del otro lado, en eso están trabajando nuestros legisladores. Sí, nosotros nos vamos zumbando, ¿eh? Nos vamos zumbando. Gracias, Pablo. Gracias, Eli. Gracias, Analía. Nos convertimos en abejas. Adiós. Adiós.